El tema del ciclo del proyecto. Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con el ciclo del proyecto. El ciclo del proyecto, de cualquier proyecto de inversión pública, tiene estas tres fases. Primero, la preinversión, que tiene una precedencia en la idea del proyecto. En la preinversión, uno, dependiendo del tipo de proyecto, por las características que tiene, se hará perfil y factibilidad. Antes se hacía hasta prefactibilidad, pero eso ya ahora ya no se hace. Luego está la inversión. En la inversión, que se hace principalmente los estudios definitivos, el expediente técnico, ¿no? Y luego se pasa a la ejecución. Y en la postinversión está la operación y mantenimiento de la inversión, del proyecto de inversión pública que se haga, y la evaluación ex post. Una vez me preguntaron, alguien me dijo, Vlado, ¿y dónde está la licitación de la obra? No, es que la licitación está con otro sistema administrativo. La licitación está en el marco del sistema administrativo de abastecimiento, de contrataciones del Estado. Entonces eso es se vincula así. ¿Dónde se vincula? Principalmente acá. Una vez que acabo el estudio definitivo y el expediente técnico, para pasar a la ejecución tengo que licitar el proyecto de inversión pública. Y es ahí donde hay una vinculación del proyecto de inversión pública con el sistema administrativo de abastecimiento. Y bueno, en la preinversión, además de la operación y mantenimiento, está la evaluación ex post. La evaluación, que se hace en la parte de postinversión, es la que retroalimenta la inversión o retroalimenta la preinversión. Vamos a ver cada una de esas fases. Vamos a verlo así. Esta clase de hoy es más de contexto para que puedan tener todos los elementos de juicio y podamos entender cómo se desenvuelve cada una de las partes. Pero la idea es tener una primera aproximación a cada una de esas fases, que las vamos a ver posteriormente. La fase de preinversión. En la fase de preinversión, lo más interesante es que la preinversión es una fase que comprende principalmente la elaboración del perfil y que además debe incluir todo lo que es el estudio de prefactibilidad y la elaboración de un estudio de factibilidad. Ya el estudio de prefactibilidad ahora se ha anulado y entran de frente al estudio de factibilidad. Pero cuando inició el sistema de inversión pública, porque ustedes van a leer seguro las normas primigenias, se van a dar cuenta que existía perfil, prefactibilidad y factibilidad. Ahora esa parte de rojo ya se incluye dentro del perfil y una vez que hago la parte de perfil ya luego tengo que hacer la parte de factibilidad si el monto del proyecto de inversión pública lo amerita. El órgano responsable de la evaluación del PIC puede recomendar, después que se elabora esto a nivel de perfil o de factibilidad, puede recomendar estudios adicionales. Es decir, en este caso, la OPI, la famosa OPI, la Oficina de Programación de Inversiones. A los requeridos para dar la viabilidad respectiva, en función aquí a las características del proyecto. ¿Cuál es el propósito de la preinversión? El propósito principal de la preinversión, colegas, en el marco del ENDI, es evaluar la conveniencia de ejecutar el proyecto de inversión pública. Es el que da el control de calidad. ¿Cómo? Definiendo si la intervención pública es socialmente rentable, es sostenible y es pertinente con los lineamientos de política que se han considerado como parte de la intervención. Entonces, bajo esa lógica hay que ver que sea sostenible, socialmente rentable, que la intervención sea sostenible y que sea pertinente. ¿Qué quiere decir que sea pertinente? Quiere decir que sea coherente con la realidad, con respecto a la realidad de la política pública a la que está asociándose la intervención a nivel de proyecto de inversión pública y que sea consistente, es decir, que el proyecto de inversión pública permita lograr los objetivos de política pública que se tienen a nivel de cada una de las entidades, de acuerdo a las políticas que están seguramente siempre asociadas a la intervención. Y a partir de eso hay que tomar en cuenta entonces dos elementos. El primer elemento es que la elaboración del estudio a nivel de perfil siempre se va a hacer, porque tiene carácter obligatorio.
y que se culmina siempre con la declaratoria de... A ver, seguimos. Parecía que había una pregunta, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, bajo esa lógica, le decía que había que tomar en cuenta dos aspectos. El primer aspecto es que siempre se va a tener que hacer perfil para hacer un proyecto de inversión pública. Como decía el colega que hizo una pregunta, desde un perfil simplificado hasta un perfil con todos los parámetros que se deben corregir en estos aspectos, ¿no? Y la segunda es que esta etapa de preinversión culmina con la declaratoria de viabilidad del PIB. ¿Quién hace la declaratoria de viabilidad del PIB en su entidad de ustedes? Lo hace la OPI, la Oficina de Programación de Inversión. Entonces, la unidad formuladora tiene que formular el perfil y tiene que luego presentarlo a la OPI para que la OPI dé la declaratoria de viabilidad. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, en la página web ustedes van a encontrar todos los anexos y formatos que se usan para presentar los proyectos de inversión pública, y también lo interesante que tiene el sistema de inversión pública es que tiene todos los anexos y formatos que usa la OPI para dar la declaratoria de viabilidad. Entonces yo siempre, si tú trabajas en una OPI, tienes que aprenderte los formatos de los formuladores y tus formatos como evaluador. Pero si trabajas en la unidad de formulación, yo sugiero que te aprendas los formatos de cómo te van a evaluar. Si tú ya sabes cómo te van a evaluar, es como que te entregue yo las preguntas de un examen. Si ya sabes cuáles son las preguntas, tengo que entonces solamente hacer que la elaboración del perfil esté acorde a las respuestas que se requieren para que me den esa viabilidad. Y con eso poder tener la viabilidad en el tiempo más corto, porque eso es lo que siempre uno requiere, tratar de tener esto lo más rápido posible. Entonces, bajo esa lógica es la idea. Y otro elemento importante que vamos a ver en esta parte de preinversión es la formulación. Para la formulación, el PIB puede ejecutarse, ya saben, en más de un ejercicio presupuestario. Por lo tanto, en la formulación yo tengo que poner siempre el cronograma de ejecución de los estudios de preinversión para poder así tener un adecuado sintaxis en su desenvolvimiento. Para la declaratoria de viabilidad, un perfil que anexo debo usar. Muy bien. A ver, Eric, vamos a entrar ahorita atendiendo a tu pregunta. Voy a salir un ratito porque es interesante la pregunta. Vamos a entrar a la página web del MEF. A ver, espera un momentito. Acá. Vamos a entrar a la página web del MEF que ahora tenemos acá. Para entrar, instrumentos metodológicos, anexos y formatos. Vamos a ver el anexo. Por acá hay un anexo. Acá están los anexos que te dicen contenido mínimo de estudio de preinversión a nivel de perfil. Eso lo hacen los formuladores. Pero tú me has preguntado por el caso de la evaluación de declaratoria de viabilidad. A ver, vamos a ver, debe estar por acá. Acá está. Aquí está. Declaratoria de viabilidad del proyecto de inversión pública. Declaratoria de viabilidad del PIB por la DGPI también, cuando el ente rector lo tiene que declarar. Declaratoria de viabilidad del programa de inversión y declaratoria de viabilidad de un PIB, incluido un conglomerado autorizado. Todos estos son tipos de declaratorias. Entonces, lo que uno hace es chequear estos formatos y así aprendes cómo es el formato de declaratoria. Voy a entrar a uno de un proyecto de inversión pública solamente para que veas. Se baja y acá está el formato de declaratoria de viabilidad de un proyecto de inversión pública. ¿Qué es lo que se pone y cómo se declara viable? ¿Qué características se tienen que poner? Se ponen los informes técnicos, las fechas y ahí está la ficha de declaratoria. Y esto principalmente para los que trabajan, como les decía, en las OPIs. Les puede ser de utilidad. Habiendo respondido a la inquietud, muy bien, seguimos. Hemos visto. Estábamos acá. Entonces, para los estudios de preinversión se consideran algunos parámetros y normas técnicas para la formulación.
que está en algunos de estos parámetros para la evaluación, que está en el anexo 10. Y además, hace 3, 4 años se comenzó a usar en el tema de inversión pública la programación multianual, que esto sirve para analizar la ejecución en varios periodos, el desarrollo de un proyecto de inversión pública. Entonces, a partir de hace unos años, 4 años más o menos, se comenzó a desarrollar este enfoque de programación multianual de inversión, donde tú puedes poner a lo largo de los años qué proyectos de inversión pública puedes ir desarrollando. Cuántos desarrollas el primer año, el segundo año, el tercer año, y también por tipología de los proyectos, ¿no? Seguimos. Entonces, a ver, parecía que, lo que les estaba diciendo, hace unos años se comenzó a trabajar la programación multianual de inversión pública y eso permitía programar los proyectos en diferentes espacios de tiempo, principalmente en 3 años, pero además según los tipos de proyectos, los que estaban en perfil, los que estaban en proceso de ejecución, los que estaban en proceso de liquidación, en fin, había toda una cartera para poder desarrollar esto adecuadamente. Otro elemento importante en la preinversión es los niveles mínimos de estudio de preinversión que se tienen que hacer de acuerdo a las características de los proyectos, por los montos principalmente. El primero es que en el perfil simplificado es cuando yo tengo proyectos hasta por 1.200.000 soles. Cuando voy hacia un proyecto mayor a 1.200.000 soles y menor a 10 millones de soles, se hace solamente por perfil. Y cuando tengo más de 10 millones de soles, ahí entro a proyectos a nivel de factibilidad, ¿no? Y también, cada uno tiene sus anexos, por cierto, ¿no? Entonces tengo 3 tipos de proyectos, el perfil simplificado, el perfil nada más, y los que se hace perfil y además se tiene que hacer luego factibilidad. Y también están aquellos para programas de inversión. Una cosa que está prohibida es el fraccionamiento de un PIC, o sea, no puedo fraccionar partes de un PIC, porque si no eso me puede generar ciertas complicaciones en cumplimiento de la norma, principalmente en lo que le toca a la unidad formuladora, ¿no? Y también de paso al órgano que declara viable el proyecto. Para evaluar los estudios de preinversión para PIC menor de 1.200.000 se aplica un formato que es muy sencillo y bajo ese formato se hace la evaluación de manera rápida y directa. El plazo para la declaración de la viabilidad de estos tipos de PICs es de 5 días hábiles. De esa manera se aligera el desarrollo. Ahora, para la evaluación de estos proyectos, por cierto, de mayores de 1.200.000 soles, que ya son los que necesitan perfil solamente, se utiliza protocolos de evaluación y cuando se declara la viabilidad del proyecto de inversión pública, se remite copia de esa viabilidad a la Dirección General de Política de Inversiones. Esa copia, o sea, ese documento que se tiene que hacer está en uno de los formatos que lo veíamos anteriormente a la pregunta de uno de los colegas. Para el envío de esa información se tiene un plazo de 5 días hábiles. Otro elemento importante es la declaratoria de viabilidad, bajo esa lógica. ¿Qué se busca en la declaratoria de viabilidad de un proyecto? Lo que se busca en la declaratoria de viabilidad de un proyecto es que al hacer esa declaratoria uno pueda evidenciar 3 elementos, ¿no? Que sea socialmente rentable, que sea sostenible y que sea compatible con los lineamientos de política. Y en el caso de los proyectos de inversión pública que están en el ámbito regional y local, que sean compatibles con el tema de los planes de desarrollo regional concertado o los planes de desarrollo local, provincial o distrital concertado, ¿no? Bajo esa lógica es que se puede. Ok, seguimos. Bajo esa lógica, a ver amigos, continuamos. Entonces, para que se declare la viabilidad de un proyecto de inversión se tiene que desarrollar estos 3 elementos. Que sea socialmente rentable, es decir, que la rentabilidad, el costo versus el beneficio sea mayor en términos sociales.
Lo segundo es que sea sostenible, es decir, que se pueda dar solución durante toda la vida útil del proyecto a lo que se está planteando como problema y que sea compatible con los lineamientos de política, tanto a nivel de las competencias que tiene la entidad y en el caso regional y local se cumpla con los parámetros establecidos en los planes de desarrollo concertado regional y local. Ahora, ¿cuándo se va a poder otorgar esa viabilidad? Primero, cuando la intervención es un PIC de acuerdo a las definiciones establecidas en el sistema. Cuando no se trata de un PIC fraccionado. Cuando la unidad formuladora tiene las competencias legales para formular el PIC, es decir, que sus competencias funcionales puedan cubrir la atención del problema específico que está tratando de resolver el proyecto de inversión pública. Cuando la OPI tenga la competencia legal de declarar la viabilidad. Y cuando los PICs no están sobredimensionados respecto a la demanda prevista. Ahí por eso es importante, vamos a verlo en la próxima clase, en la parte de formulación, cómo se hace el análisis de la demanda. Y los beneficios del proyecto no estén sobreestimados, eso respecto a las características que tenga beneficio. Esto de acá son consideraciones que lo debe tener en cuenta en ese contexto la OPI. La declaratoria de viabilidad se registra a partir de un archivo electrónico que se manda, donde se sustenta la viabilidad, se hace un escaneo del resumen ejecutivo y del informe técnico de declaratoria de viabilidad y todo eso se manda al SNIP. Bajo esa lógica de todos los tipos de proyectos que se tienen, esta es un poco la característica para realizar la evaluación de los estudios de preinversión. Entonces los estudios de preinversión tienen estos días hábiles de evaluación. Ahora se ha establecido eso para darle un rango mejor de comportamiento. Y a veces cuando la unidad formuladora va a subcontratar los estudios de preinversión, también se puede pedir la evaluación de los términos de referencia a la OPI. O sea, uno dice, yo voy a hacer un perfil, pero no lo voy a hacer yo, sino lo voy a subcontratar. Entonces se le da los términos de referencia de esa contratación a la OPI y la OPI contra esos términos de referencia lo que hace es establecer los parámetros de desarrollo que tiene el bajo esas consideraciones uno puede tener ya más predictibilidad en el desarrollo del mismo. Otro elemento importante es el esquema de la ruta para hacer un perfil. A ver, no, ya no hay otra pregunta parecida. Seguimos. Otra es la ruta del perfil. Y es lo que vamos a ver nosotros en la parte práctica de este curso en las otras dos clases que están programadas. Uno es, hay que desarrollar estos 4 módulos para hacer un perfil. El primer módulo que tiene que ver con los aspectos generales del proyecto de inversión pública, donde se ven los aspectos ligados al nombre del proyecto, a la unidad formuladora, a la participación de los beneficiarios y el marco de referencia. El segundo, la parte de identificación de la problemática que va a tener el proyecto de inversión pública. Ahí se analiza el diagnóstico de la situación actual, la definición del problema, se aplica un análisis de causalidad al problema y se plantea a partir de ese análisis de causalidad los objetivos del proyecto, los medios y fines que va a tener el proyecto y a partir de eso el análisis de las alternativas de solución. Una vez que uno ya tiene la solución, se pasa a la parte de formulación. En la parte de formulación, lo que hay que desarrollar es el horizonte, definir el horizonte de evaluación del proyecto, que es máximo 10 años, según los proyectos, analizar la demanda, que es lo que les comentaba, luego analizar la oferta de la intervención y hacer el balance entre ambos elementos para ver cómo es que se está pensando la intervención y a partir de eso establecer el cronograma de acciones que va a ser necesarias para la intervención, los costos del proyecto y los costos incrementales también de los mismos para poder analizar el beneficio que puede tener, el costo que puede tener la intervención para compararlo con los beneficios. A partir de eso se hace todo el módulo de evaluación, que es donde se ve el flujo de los ingresos del proyecto, la evaluación económica a precios de mercado, los costos a precios sociales, para luego con eso hacer la evaluación social y poder hacer algunos elementos importantes que ahora tienen interés en el desarrollo estratégico de los proyectos, como son los análisis de sensibilidad,
seleccionar a partir de todo ello la mejor alternativa y hacer el análisis de sostenibilidad, el análisis de impacto ambiental y además ahora, inclusive lo vamos a ver en las próximas clases, hacer el análisis de riesgos, de la gestión de riesgos. A partir de eso termina con una matriz de marco lógico que permite hacer el resumen narrativo de la intervención.